la probabilidad de bit erróneo o la probabilidad de error o razón de bit erróneo, que es una métrica de desempeño de los sistemas de comunicaciones. Un sistema de comunicaciones, como el ruido siempre está presente, o sea, no lo podemos eliminar, de entrada es ruido térmico, el hecho de que ya haya temperatura, ya hay ruido, como los componentes electrónicos con los que están construidos, transmisor y receptor, ocupan electricidad y eso genera corriente, bueno, genera temperatura y esa temperatura va a generar ruido. Entonces el ruido va a estar presente siempre en un sistema de comunicaciones, por muy pequeño que sea, pero siempre va a haber ruido. ¿Cómo afecta el ruido al sistema? Bueno, ya lo explicamos. Provoca que el receptor se equivoque al recibir la información, al tratar de extraerla. Los unos los confunde con ceros y los ceros los confunde con unos. Eso hay que cuantificarlo. Y la forma en que se cuantifica es con la razón de bit erróneo, también conocida como probabilidad de error de bit. Es una métrica de desempeño. Un sistema de comunicaciones digital tiene una métrica VER de bit error rate, razón de bit erróneo, o simplemente probabilidad de error, o simplemente probabilidad de bit erróneo. Bien, esta métrica VER se desea que sea baja, prácticamente cero. Si es cero significa que no hay errores. Y esa VER se puede calcular o se puede obtener mediante el cociente de los bits erróneos recibidos entre los bits totales transmitidos. Y en el video se ve un ejemplo, el que están viendo en pantalla. Si se recibe un bit erróneo por cada 1000 que se envían, significa que hay una VER de 0.001. Ajá. Bien. Pero lo que es importante es saber cómo hacer ese análisis de probabilidad de bit erróneo. Ajá. Porque eso tiene que ver con la recepción en presencia de ruido, que es lo siguiente que vamos a ver. Bien, ahí vamos a explicar o se va a entender de dónde sale este número. ¿De dónde sale este número? Vamos a entrar en materia ahora sí ya de ese análisis. Análisis de probabilidad de bit erróneo y recepción en presencia de ruido. Cuando hablamos de recepción en presencia de ruido es porque estamos haciendo un análisis de probabilidad de bit erróneo. Vamos a explicar el día de hoy en qué consiste el problema y luego ya lo tratamos matemáticamente. ¿Sí? Para no arrancarme directamente con las ecuaciones y las integrales y las tablas, porque eso está hasta cierto punto relativamente sencillo de entender. Todos sabemos hacer una integral o podemos ocupar una tabla si nos explican cómo ocuparla. Lo importante es que se entienda cuál es el problema cuál es el problema a analizar. Y eso es lo que explicaremos el día de hoy. Primero, vamos a partir de un modelo de sistema. Recuerden, un sistema es un conjunto de elementos interconectados entre sí para un fin. Vamos a partir de un modelo de sistema de comunicaciones particular. ¿Sí? Entonces ya estoy diciendo que es un conjunto de elementos interconectados entre sí para transmitir información. Y sabemos que todo sistema de comunicaciones consta de 3 bloques: transmisor, receptor, medio de propagación. Bueno, pues a ese modelo le voy a agregar un elemento más. ¿Sí? Ese elemento va a ser el ruido. Entonces, ya se conoce como modelo de sistema de comunicaciones AWGN o mayormente conocido como canal AWGN. Un canal AWGN no es más que un sistema de comunicaciones que tiene un transmisor, un medio de propagación, un receptor y se le agrega ruido a la señal que va a recibir el receptor. Esto sería un modelo de sistema de comunicaciones AWGN o mejor conocido como canal AWGN.
donde el canal es sinónimo de sistema, conjunto de elementos para mover información de un punto a otro. Canal es sinónimo de sistema de comunicaciones, o así lo podemos entender para no confundirnos. Canal de comunicaciones, sinónimo de sistema de comunicaciones, conjunto de elementos interconectados entre sí para mover información de un punto a otro. Por lo tanto, este sistema o canal, dentro de sus elementos se encuentra uno que es el ruido. Y ya explicamos qué es el ruido, es una perturbación que se le va a sumar. Se le va a sumar, es como en esta línea se encuentra la señal PAM transmitida. Y esta señal de ruido se encuentra en este punto. Es una forma de modelar, ¿eh? Sabemos que realmente ya físicamente esa suma se lleva a cabo internamente en el transmisor, en el transmisor, en el receptor o en el medio de propagación. Pero aquí lo separamos como un bloque aparte para modelar nada más, para facilidad. Al final el resultado es lo mismo. Hay una señal PAM que se le suma ruido. Ajá. Y por otro lado, ya sabemos que la tarea del receptor es estimar si se transmitió un 1 o un 0. Es decir, él tiene que saber si la señal que recibe porta un 1 o porta un 0. Porque recuerden que la señal que se recibe es una señal modulada. Ajá. Lleva información, esa información son bits. Entonces, el receptor tiene que saber qué bits porta la señal que se recibe. Ahorita hemos visto nada más el esquema PAM, de hecho es que se ocupa más el esquema PAM. Y al final de cuentas el receptor pues tiene que estimar esos unos y esos ceros. Tiene que saber si se recibe un 1 o si se recibe un 0. En el caso más sencillo, cuando cada pulso tiene un bit. ¿Sí? Cuando cada pulso tiene más de un bit, bueno, el receptor tiene que estimar en lugar de un solo bit, una secuencia de bits. ¿Sí? Pero vamos a partir del caso más sencillo, que es un bit, es decir, una PAM binaria. Entonces, el receptor en su proceso de saber si se le transmite un 1 o un 0, se puede equivocar. ¿Por qué? Debido al ruido. Debido al ruido. Si no hubiera ruido, el receptor no se va a equivocar. Pero porque hay ruido, él se va a equivocar. Voy a poner un ejemplo para que se entienda el problema que tiene que resolver el transmisor. Imagínense que lanzamos una moneda. Aquí vamos a aplicar un poquito de conceptos de variable aleatoria. Bien. Lanzamos una moneda. Hay dos resultados, sol o águila. Si es sol, yo voy a decir que mi variable aleatoria es un 1, y si es águila, voy a decir que mi variable aleatoria es menos 1. Una variable aleatoria se puede ver como una correspondencia entre un número y la salida de un experimento que tiene o que depende del azar. ¿Qué significa que dependa del azar? Que no sabemos qué va a salir como salida del experimento. No sabemos el resultado, pero sabemos qué posible resultado pueda dar. Por ejemplo, si lanzan una moneda, antes de que la lancen, ustedes pueden saber con exactitud si va a salir solo águila. O sea, pueden saber, no, pero sí saben o que sale sol o que sale águila. Pero ¿cuál? No saben. Eso es de naturaleza del azar. No sabemos el resultado, pero podemos, no, más bien, pero sabemos qué posible salida puede salir. No cuál, pero sí podemos saber, o sí sabemos cuál de todo el conjunto de posibilidades. Bien, este es un ejemplo sencillo, un experimento que nada más tiene dos salidas, sol y águila. Ahora, sol y águila son salidas, pero no son numéricas. Yo le voy a asignar un número y entonces surge mi variable aleatoria, o lo que se conoce como variable aleatoria. Es un número que depende del azar, y como depende del azar es porque está asociado a un experimento que depende del azar. ¿Sí? En ingeniería
pues muchos experimentos que dependen del azar, las salidas ya arrojan un número. Como por ejemplo, si lanzamos un dado, sigue siendo un experimento del azar. Pero, ¿cuál es la salida del experimento? Si lanzan el dado, tienen un 1, un 2, un 3, un 4, o un 5, o un 6. La salida es un número entre 1 y 6. ¿Sí? Entonces, la variable aleatoria es una correspondencia y le hacemos una correspondencia 1 a 1. Es decir, si sale 1, mi variable aleatoria vale 1. Si sale 6, mi variable aleatoria vale 6. Si sale 2, mi variable aleatoria vale 2. Porque ya la naturaleza del experimento es que arroje un número. Pero cuando no es el caso, nosotros podemos asignar un número, el que queramos, a cada experimento. Yo en este caso puse, cuando salga sol, tengo un 1. Y cuando salga águila, un -1. Entonces, cada que lance mi moneda, mi variable aleatoria, que le voy a llamar X, yo le puedo bautizar con cualquier nombre, le llamo X, mi variable aleatoria X toma o 1 o -1. Muy bien. Vamos a suponer que yo lanzo las monedas, bueno, yo lanzo mis volados o mis monedas y les digo, fíjense, lancé 6 veces mi moneda y yo les puedo decir que mi variable aleatoria es 1, otra vez vale 1, vale -1, vale 1, vale -1 y vale -1. Y yo les pregunto, entonces, con base a esos resultados de mi variable aleatoria, que me salió sol o águila. Ustedes conocen esta correspondencia. Hagan de cuenta que ustedes son receptor y reciben este número. Y este número está asociado con una salida del experimento. Mi experimento es transmitir un bit 1 o transmitir un bit 0. Que aquí le estoy llamando sol y águila. Pero esto es mi variable aleatoria, que serían como mis amplitudes de la señal PAM, 1 y -1. Entonces, si yo les digo que mi variable aleatoria X toma estos valores, ustedes me pueden decir, ah, bueno, si es 1, pues salió sol, aquí está. Si otra vez es 1, le dio sol, profesor. Si salió -1, entonces le dio águila, y así para cada valor. Y está perfecto. No se equivocaron, ustedes receptores no se equivocaron, porque no hay ruido. Lo mismo le pasa a un receptor. Si no tiene ruido, no se va a equivocar. Ahora consideren el siguiente caso. Yo voy a lanzar un dado. Ese dado me va a salir un número de 1 a 6, 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a lanzar mi moneda, me voy a dar dos valores, solo águila, por lo tanto 1 o -1. Y además, paralelo, voy a lanzar mi dado. Y mi dado me va a dar un valor de 1 a 6. Y yo voy a formar una nueva variable aleatoria que se llame Y, que sea igual a mi variable aleatoria X más mi variable aleatoria N, donde mi variable aleatoria N es lo que me salió en el dado. ¿Sí? Entonces ya tengo la suma de dos variables aleatorias y formo una tercera variable llamada Y. Es la suma de lo que salió en la moneda más lo que salió en el dado. Entonces, como yo hice 6 lanzamientos de monedas, 6 volados, pues tengo que hacer 6 lanzamientos de dados, uno para cada uno. ¿Sí? Y le voy a sumar el valor. Vamos a suponer que hago mis 6 lanzamientos de dados. Eso normalmente lo hago en clase para que lleven su dado y su moneda. Y le salió 1, 4, 2, 1, 6, 3. ¿Sí? O sea, yo hice mi lanzamiento del dado y me salió estos valores. Los voy a sumar a lo que ya tenía. ¿Cuál será el resultado de mi variable aleatoria Y? 2, 5, 1, 2, 5 y 2. 1 más 1, 2. 1 más 4, 5. Menos 1 más 2, 1. 1 más 1, 2. Y así para cada uno, ¿no? Menos 1 más 6,
5 menos 1 más 3, 2. Entonces, ahora resulta que tengo estos valores. Entonces yo les pregunto, ustedes ya saben el experimento, ya lo conocen. ¿En qué consiste? Lanzo una moneda para obtener un 1 o un menos 1. Lanzo un dado para obtener un número entre 1 y 6. Y sumo lo que tenga en mi variable aleatoria x más lo que tiene mi variable aleatoria y. Esto sería x y esto y. Perdón, es n. Obtengo estos resultados. Yo les pregunto, ahora tengo el 2. Ustedes me tienen que decir una vez más si entonces a mí me salió un sol o me salió un águila. Ajá. Entonces, para que no los vean. Si fue un 2, ¿qué fue? ¿Sol o águila? No, pues puede ser cualquiera de los dos. Um, Ah, o sea, en este ejemplo dice. En este en este ejemplo. ejemplo, Ah, sí, pues sí, sol. ok. O me salió un 5, ¿qué fue? ¿Sol o águila? Sol también. Después me salió un 1, ¿qué fue? ¿Sol o águila? Águila. Y luego me salió un 2, ¿qué fue? ¿Sol o águila? Sol. Sol. Luego fue un 5. Entonces, fíjense, lo que están tratando de ahorita es porque yo les di o sea, conocen este valor, entonces se acuerdan, pero vamos a suponer que yo hago ahorita el experimento y me salió el 2, me salió el 2. O sea, Ah, pues ¿qué fue? ¿Sol o águila? Ahora sí, como pudo haber dice, sido cualquiera de los dos, pudo haber sido porque cualquiera de los dos. pudo caer el dado 3, pero águila, o 1 y sol. Exactamente. Ese es el problema que tiene que resolver el receptor. Ajá. Es como si tenemos una moneda, tenemos el dado que se le suma y tenemos el resultado. Y tenemos que adivinar si es sol o es águila. Pero no conocemos si es solo águila. De hecho, es lo que queremos conocer. Nosotros queremos conocer este resultado. Pero tampoco conocemos lo del dado. Lo que sí conocemos es el resultado. Es lo que recibe el receptor. Hagan de cuenta, este es el bit, sería la amplitud de la señal PAM y eso sería el ruido. Se le suma ruido. Entonces el resultado es lo que ve el receptor, la suma. Y con esa suma él tiene que adivinar qué amplitud es. Y si adivina la amplitud o si detecta la amplitud, que no se le trata de adivinar, sino de detectar. Si detecta la amplitud correctamente, entonces recupera los bits correctamente. Si no lo recupera, se equivoca. Ese es el problema de recepción en presencia de ruido, que ya con base a una amplitud, pero que tiene ruido, tenemos que saber, o el receptor tiene que saber, que se transmitió. Esa es la problemática a resolver. Ahora, tenemos ventaja para resolver esto o para analizarlo, porque sabemos que esto es una variable aleatoria y sabemos que esto es una variable aleatoria. Entonces, aplicamos la teoría de variable aleatoria, de probabilidad. Y toda la teoría de probabilidad la aplicamos para resolver este tipo de problemas. No es sencillo, ¿eh? Es complejo. Es complejo, o sea, es sencillo. Ahorita que yo se los voy a explicar, espero que se entienda. Pero hacer un análisis partiendo de cero es complejo, ¿eh? Se necesita muy buenas bases de probabilidad estadística y es tan complejo el problema que este tipo de problemas se resuelven en maestrías o doctorados. Ajá, no es que agarre y yo quiera ahorita hacer un análisis, no. O sea, lleva meses o años de trabajo. Ajá. Con base a este tipo de análisis se proponen algoritmos para recepción,
para recibir información, con el fin que el receptor se equivoque lo menos posible al detectar este resultado, que es el que nos interesa. O sea, esta problemática es de comunicaciones, ¿sí? Y bueno, se estudia ya a niveles de posgrado. Aquí en licenciatura, aunque tengamos el conocimiento de entender el problema y al menos cómo se resuelve el problema básico, que es el que vamos a ver, es suficiente, ¿no? Ya si quieren profundizar, bueno, les digo, maestrías o doctorados. Muy bien. Bueno, y esto es solamente una rama de las comunicaciones, ¿no? Sigamos. Ustedes receptores reciben el 3, ahora no reciben el 2, ahora reciben el 3. ¿Qué fue? Solo águila. Como ya lo dijeron, pero usamos como ejemplo el 2, ¿no? Ahora usamos el 3. ¿Qué fue? Solo águila. Híjole, pues pueden haber sido las dos. ¿Por qué? Por lo siguiente, pudo haber salido el -1, que sería águila, o sea, pudo haber salido águila, y en mi dado me pudo haber dado 4. Entonces 1 más 4 es 3. Pero también mi moneda pudo haber salido sol, que sería el 1, pero mi dado pudo haber salido 2. Aquí está, y 2 más 1 es 3. Entonces, vean que las dos opciones son posibles. Es difícil el problema, o sea, es complicado. Bueno, lo que se hace es lo siguiente. Esto sucede con una cierta probabilidad. Y esto sucede con otra probabilidad. Aquí está, ¿no? Esto sucede con una cierta probabilidad que le vamos a llamar PA. Y esto sucede con otra probabilidad llamada PB. Y el receptor dice, bueno, pues voy a elegir el que sea más probable. Y con ese me quedo. Es como si, imagínense que yo tengo una moneda, pero mi moneda está cargada. Entonces, está cargada en el sentido que para que salga sol, es de 0.8 la probabilidad. Y para que salga águila es de 0.2. Ajá. Entonces, ustedes, si yo lanzo la moneda, ¿qué van a elegir? Solo águila. Si con sol sale 0.8 y con águila sale 0.2 de probabilidad. Pues van a elegir sol, ¿no? Tienen menos oportunidad de perder. ¿Cierto? Por eso es que se elige la mayor. Bueno, si yo elijo la que tiene mayor probabilidad de estas dos, pues me voy a tratar de no fallar, de no equivocarme. Y a eso se le conoce como receptor óptimo. El receptor óptimo, para extraer la información, aplica algún método para que se equivoque lo menos posible. A eso se le conoce como receptor óptimo. ¿Cuál es el método? Bueno, hay varios, ¿no? Pero aquí vamos a ver el Basel, uno en particular. Eso es el receptor óptimo. Cuando hablen en comunicaciones de el detector o el receptor óptimo, significa que el receptor extrae la información de alguna forma que se equivoque lo menos posible, y esa forma es con probabilidades. ¿Sí? Elige la que tenga mayor probabilidad de ocurrencia. En este caso, el -1. Bueno, si fuera PA mayor a PB. Repito, es como si yo les diera a elegir. Vamos a echar un volado y si ganan, les pongo 10 en el parcial 2, pero si pierden, les pongo 5. Y la moneda tiene una probabilidad de salir sol 0.8 y de salir águila 0.2. Y ustedes escogen. Y tienen que escoger, no hay otra. Así voy a calificar. ¿Qué van a elegir? Solo águila. No, pues sol. Exactamente. Se van por el que tiene más chance de ganar. Lo mismo el receptor, exactamente lo mismo. Elijo la que tiene mayor probabilidad, más chance de ganar. Ajá. La pregunta es, ¿cómo calculamos esas probabilidades? ¿Cómo se calculan estas PA y PB?
Eso es lo que vamos a ver en los siguientes temas. Bueno, para calcular esas probabilidades necesitamos lo siguiente. Necesitamos que sepamos que es variable aleatoria, que ya más o menos les di una así express, ¿no? Una explicación express. Necesitamos saber qué es la función de densidad de probabilidad. Necesitamos saber qué es la función de distribución de probabilidad. Necesitamos saber qué es una función condicional. Necesitamos saber cuál es la función de densidad de probabilidad gaussiana. Y necesitamos saber qué es media y qué es la varianza de una variable aleatoria en su curso de comunicaciones analógicas. Ajá. Ahí tuvieron que haber visto esto en su unidad 2. Ok, vamos a hacer nuestro análisis de probabilidad. ¿En qué consiste? En el transmisor, o el transmisor envía un 1 o un 0, un bit. Envía un 1 o un 0. El receptor no sabe. Esa es la analogía que hice ahorita, ¿no? Lanzamiento de una moneda, sale cruz o águila, pero ustedes no van a saber. Y luego, cada que se transmite un bit, que es con una señal PAM, una amplitud, a la amplitud se le suma ruido, ¿sí? Que es como si al volado le sumamos el dado. O sea, es esto, esta figura que está acá. A la amplitud se le suma ruido. Ahora, si el receptor se queda con un valor nada más, toma la muestra, pero aún así, este valor de amplitud le corresponde un valor de este señal de ruido. Se le suma. Son dos números aleatorios. No sabemos qué vamos a transmitir, qué amplitud, y tampoco sabemos el ruido, el valor que se le va a sumar. Ese es el problema. Ahora, para explicar, no vamos a, esto es un resumen, entonces vamos a pasar o vamos a dar por hecho varias cosas, pero hay otras que no podemos dar por hecho, tenemos que repasarlas, como es la función de densidad de probabilidad gaussiana. Esto es una función de densidad de probabilidad gaussiana. Esta es la gráfica y esta es la expresión analítica. Estos son los parámetros que tiene la función analítica. Se dice que esta función de densidad de probabilidad es paramétrica, que significa que depende de varios parámetros, en este caso 2, mu y sigma cuadrada. Mu se conoce como la media y sigma cuadrada como la varianza. Si nosotros graficamos esta expresión, le damos valores a x y graficamos esta expresión y le damos valores a x de menos infinito a infinito, vamos a obtener esta curva. Es una campana de Gauss. Esta campana de Gauss es la función de densidad de probabilidad. ¿Qué es una función de densidad de probabilidad? Para ya no decir tanto ese nombre, le voy a abreviar como PDF. Así como los archivos, es PDF, ¿no? En inglés. La función de densidad de probabilidad. PDF, una PDF gaussiana. Bueno, en términos generales, una PDF nos dice cómo se distribuye la probabilidad en todos los valores que puede tomar la variable aleatoria. Para el caso de nuestra moneda, tenemos que la variable aleatoria toma dos valores, 1 y menos 1. Porque yo lanzo mi moneda. ¿Cuál es la probabilidad de que salga 1? ¿Y cuál es la probabilidad de que salga menos 1? 0.5 y 0.5, porque viene de una moneda. Si viniera de otro lado, pues habría que ver. Pero ahorita viene de una moneda, entonces yo puedo graficar mi variable aleatoria x. Aquí sería el 0. Aquí tengo el 1. Tiene un medio. Aquí está el menos 1. Y tiene una probabilidad también de un medio. Esto sería la PDF de esa variable aleatoria. Nos dice cómo se distribuye la probabilidad entre todos los valores de x. Cuando la variable aleatoria es discreta, que significa que toma valores discretos, 1, 2, 3, 4, 5, entonces no se conoce como PDF, no se conoce como función de densidad de probabilidad,
se conoce como función de distribución de probabilidad, que es lo mismo, ¿no? Nada más le cambiaron el nombre. Y lo que nos dice es cómo se distribuye la probabilidad entre los posibles valores de X, que sería este caso. Una delta en 1 con peso 1 medio y una delta en menos 1 con peso 1 medio también. Esta es para una gaussiana, que sería para una variable aleatoria continua. ¿Qué es una variable aleatoria continua? Es una variable que puede tomar un valor de un rango continuo. Es decir, en este caso X toma un valor de menos infinito a infinito. Ese es su rango. Pero, por ejemplo, si yo dijera, tengo una variable aleatoria que toma valores entre 0 y 1. Puede tomar cualquier número entre 0 y 1, nada más, entre este intervalo. Yo les pregunto, ¿cuántos valores hay entre 0 y 1? Infinito. ¿Sí? Es una variable aleatoria continua, porque X puede tomar un valor de un conjunto continuo. Una variable aleatoria discreta no. Yo puedo tener una variable discreta igual que vaya de 0 a 1. Esto sería X. Aquí está el 0. Aquí está el 1. Pero que nada más tome ciertos valores. Eso sería una variable aleatoria discreta. Bien. Aquí vamos a hacer uso de las dos. Los bits se pueden ver como variables aleatorias discretas. Solo toma dos valores, 1 o 0. Y el ruido se ve como una variable aleatoria continua. Ese sí puede tomar cualquier valor. Otro concepto importante es el cálculo de la probabilidad. Cuando se habla de variables aleatorias continuas, que es lo que nos interesa, ¿cómo calculamos la probabilidad? Bueno, primero, en la variable aleatoria continua no se puede calcular, o bueno, no es que no se pueda, sino que la probabilidad de que X tome un valor particular vale 0. Sí, aquí está. La probabilidad de que X tome un valor particular vale 0. Lo que significa que si yo me posiciono en X0 y veo qué valor tiene la PDF, es incorrecto entender que el valor de la PDF sea la probabilidad que X tome este valor. Eso es incorrecto, no se puede, porque la probabilidad de que X tome un valor particular es 0. Repito, siempre y cuando hablemos de variables aleatorias continuas. Cuando hablamos de variables aleatorias discretas, ahí sí, como en este caso, 1 y menos 1. Aquí es un medio y aquí es un medio. Entonces aquí sí, el valor de vean que aquí ya no es función de densidad, sino función de distribución. El valor de la función de distribución de probabilidad en el valor de X de interés, sí es la probabilidad de que X tome ese valor. En las discretas, en las continuas no. En las continuas vale 0. Entonces, ¿cómo calculamos la probabilidad en variables aleatorias continuas? Se calcula sobre intervalos. Es decir, no podemos calcular la probabilidad que X sea igual a un valor particular, pero sí podemos calcular la probabilidad de que X se encuentre en un intervalo. En el intervalo de X0 menos delta a X0 más delta, por ejemplo, o de X1 a X2. ¿Cómo se calcula esa probabilidad? Integrando la función PDF en ese intervalo, sacando el área bajo la curva. Por ejemplo, si yo quiero conocer la probabilidad que X se encuentre entre X1 y X2, eso significaría que tengo que sacar el área bajo la curva de el rango X1, X2, donde X1 y X2 pueden tomar cualquier valor. Este es un caso, pero pudo haber quedado esta área, o puede haber quedado esta área, o puede haber quedado esta área, va a depender ya de los límites.
entre de x que yo quiero calcular. Ajá. Esos límites pueden incluir de menos infinito hasta un valor de x en particular. O puede incluir de un valor de x en particular hasta infinito. Uh-huh. Aquí está el ejemplo de encontrar la probabilidad de que x sea mayor a infinito, pero menor a o igual a x0. Y ya no se pone infinito, sino simplemente se denota como x menor a x0. Y ya se entiende que x es mayor a menos infinito. Mi rango de integración sería de menos infinito hasta un valor particular de x0. Hay que sacar el área bajo la curva. Eso sería la probabilidad de que x sea menor o igual a x0. Así se calculan para variables aleatorias continuas. Necesitamos forzosamente la PDF. Uh-huh. Bien, esto se va a necesitar. Ahora ya para finalizar, vean que les dije que, bueno, ya hablé un poquito de variable aleatoria, ya hablé un poco de función de densidad y de distribución, falta condicional, que después la vamos a ver, y ahorita vamos a ver gaussiana, no, función normal gaussiana. ¿Sí? PDF gaussiana o PDF normal. Bueno, como ya les dije, tiene una forma de una campana. Y tiene dos parámetros, mu, que es la media, y sigma cuadrada, que es la varianza. Solamente vamos a ver cómo interpretamos esos parámetros en nuestra gráfica. La varianza tiene que ver con qué tan ancho es la función, qué tan ancho es esa campana. A mayor valor de sigma, vamos a tener una gaussiana más ancha. A menor valor de delta, va a ser más angosta. Si delta es muy pequeño, vamos a tener una gaussiana muy delgadita. Eso es el valor de delta, ¿eh? Es qué tan abierta está la campana. El otro parámetro es mu, que es la media. Nos indica en dónde se encuentra el valor máximo, en qué valor. Se va a encontrar en mu, siempre en mu. Si el mu vale 0, entonces vamos a encontrar que el valor máximo va a estar en 0. Si mu es diferente de 0, por ejemplo x1, entonces ese valor se va a encontrar en mu, ese valor máximo. Una PDF normal gaussiana se denota de esta forma, como este símbolo, más o menos, algo así van a encontrar, y entre paréntesis sus parámetros, media, que es mu, y sigma cuadrada, que es la varianza, así se encuentra, ¿sí? O simplemente no ponen la palabra normal y dicen variable aleatoria n, y ponen sus parámetros, y se llama x. Uh-huh. ¿Cómo quedaría esta variable aleatoria? Ah, bueno, la media vale 0, entonces aquí está, mu igual de 0, se llama x, por lo tanto este eje se llama x, y simplemente denoto sigma. Ajá. ¿Qué pasa si yo les digo ahora que tengo una variable aleatoria siguiente? Variable aleatoria normal a, 1. Ah, bueno, aquí el 1 significa que este ancho vale 1. Entonces, si tenemos esta variable aleatoria que nos dice que tenemos una campana que está recorrida o que su valor máximo está en A, se llama X igual, bueno, aquí me faltó poner que se llama X, se llama X y tiene igual una apertura igual a 1. Este sería esta de acá. Ajá. ¿Cómo podemos obtener esta variable aleatoria a partir de esta variable aleatoria? Sumándole la media. Si le sumamos la media, x más a, o sea, suponiendo que esta es x, una variable aleatoria gaussiana con media 0 y varianza 1, si a mi variable aleatoria le sumo a,
aquí está, X más A, obtengo esta nueva variable aleatoria. Si es como si le sumara a todos los valores A. Por eso es que la media ahora se encuentra en A. Y esto se describiría de esta forma. Que de esto vamos a partir la siguiente clase. ¿Por qué? Porque esta X, que es esta, es el ruido. Y esta A es la amplitud que vamos a transmitir. En el caso que hemos estado viendo, 1 o menos 1. Entonces ya llegamos a nuestro experimento. X más A. Dime. Entonces lo que se hace para evitar el ruido o zonas de mayor ruido es mandar a otras zonas de, digamos, más alta frecuencia o menor frecuencia para evitar ciertos rangos de ruido. Bueno, de entrada recuerden que dijimos que estamos considerando ruido AWGN. ¿La W de qué era? De blanco, que están De todas blanco. las frecuencias. Entonces no importa en qué frecuencia estés trabajando, hay ruido. Hay ruido, porque es tu ruido AWGN. Entonces, no, lo que dices ahorita no. Lo único que estamos haciendo es ver cómo es el análisis para que el receptor sepa esas probabilidades y poder decidir. Eso es lo que estamos viendo, pero no estamos haciendo otro análisis de mandar a otras regiones para que se equivoque menos, no. Eso es lo que les digo. Ya pueden ustedes hacer su propuesta, su análisis y decir, si se hace de esta manera, se va a equivocar menos. Y aquí matemáticamente está comprobado. Y para eso, pues tienen que utilizar la teoría de probabilidad. Entonces, eso sí puede suceder, ¿no? Que ustedes digan, o sea, lo que vamos a ver aquí nada más es el básico, pero que digan, pero si el receptor realiza esta operación, se va a equivocar menos porque la probabilidad aumenta, ok, matemáticamente hay que demostrarlo. Y entonces, lo que les digo, ya viene una maestría, un doctorado. No es tan fácil el problema, ¿eh? O sea, no es tan fácil. La siguiente clase les voy a mostrar un ejemplo de un análisis de este estilo para que vean las matemáticas que hay detrás, ¿no? Entonces, no es tan fácil este análisis. Ahorita vamos a dejarlo hasta aquí.